La boca. No escucha la señora, pero es de acá que no escucha. No sé. ¿Qué tal, Juliana Chacón? ¿Cómo le va? Y la escucho de por fuera de los auriculares. Ahora no nos buscamos, no sé qué le estará pasando a los auriculares, pero no anda ninguno. ¿Cómo anda? Es de ahí, porque aquí está todo... Sí, no, es de acá, es de acá. A ver, ahí me escucho. Estoy muy sorda, me parece. ¿Por qué será? Bueno, ¿Por la cuestión docente o...? Defensa personal. Bueno, sí, claro. Defensa. Para lo que hay que escuchar. Escucha, está bueno eso, porque ¿qué deporte hace? Sordera. Sordera, por defensa personal. Bien. Claro. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Me alegro profundo. Estábamos acá debatiendo con Juli unas cuestiones del régimen... de derechos laborales. De derechos laborales en España y no estábamos entendiendo demasiado. No, en realidad acabamos de sacar bueno, no sé si una conclusión, pero... no sé si sacamos la misma, ¿eh? No sacamos la misma, no. Una hablaba de un derecho inalienable y la otra hablaba de cuando te dan un derecho porque no te dan una estructura, ¿no? Pero bueno, en fin, lo debatimos en otro momento. Señora, a lo nuestro. Bien, vamos a lo nuestro. Hoy tenemos un invitadazo, Alan Laveglia, nació el 25 de marzo de 2001 en San Miguel del Monte, cursa la carrera de profesorado en Historia y estudió poesía con Javier Galarza. Forma parte del equipo editorial de Agua Viva. En 2020 publicó Las 33 Cruces. En 2021, El Pasto Muerto cría luciérnagas, de Ediciones en Danza, que es re grosa. Hola, Alan, ¿cómo estás? A ver si nos escucha. Hola. Pero hoy la idea es que no... No sé, llegué y empezaron las interferencias. ¿Cuál es la idea hoy? Hola, Alan. Bueno, no escuchamos. Anto, lo llamamos de nuevo. Sí. ¿Qué pasó? Ahí arreglamos. A ver, la tecnología. Lo vamos a llevar. Ay, me encantan todos estos momentos radiofónicos. Claro, porque mientras vamos escuchando musiquita. Salimos un segundo. Claro. Pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervios. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío, ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, o debo ser yo presintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo si queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar y no tengo pensado hundirme acá tirado y no
¿Volvemos? Volvemos. Bueno, ahora estamos todos más o menos organizados y vamos a preguntarle a Alan si está del otro lado. Alan, ¿estás por ahí? Acá estoy. Hola, Alan, qué bueno escucharte, porque hoy no te escuchaba. Nos habíamos perdido en las ondas radiofónicas del espacio. ¿Cómo andás, Alan? Muy bien, muy contento por la invitación. Bueno, primero y antes que nada, muchas gracias por aceptarla. Bueno, y por acá pasan todos un poco para hablar acerca de qué es esto de escribir. ¿Cómo surgió en vos? Es una pregunta que a veces es molesta para los que escriben, ¿no? Pero ¿cuándo surgió esto de escribir? Siempre digo lo mismo, que es una respuesta bastante rara, ¿no? Que yo digo que empiezo a los 11 años y llego a través del rap, ¿no? En mi casa no había muchos libros, pero sí, bueno, creo que ahí estaba cierto impulso por la escritura, cierto temblor que se movía en la palabra. 11 años es muy chiquitito. Sí. Aún así no eran poemas, eran intentos de canciones, ¿viste? Bastantes mal hechos. Que yo después quemé, obviamente, como todo. Obviamente, tenemos que ver todas las cosas. Sobre todo cuando empezás chiquito. Alan, y de ahí, del rap que intentabas a escribir poesía, ¿cómo fue el pasaje? Bueno, yo creo que después cuando llego a la música clásica, al jazz, a Chopin, ahí empieza más la poesía, ¿no? Ya después cuando a los 17 años empiezo en el taller de Javier Galarza, hay una inmersión mucho más grande en la palabra. Yo ya tenía un libro publicado, igual ahí creo. Pero yo creo que de verdad donde empieza el proceso que es más de tallar la palabra o de estar inmerso en el desborde del lenguaje es en el taller de Javier Galarza, ¿no? Eso, digamos, si tuvieras que decir qué te dejó el taller de Javier, ¿qué dirías? Falta de egocentrismo en la primera, en el sentido de que, no sé, creo mucho en la palabra como algo que está presente el otro, ¿no? Uh-huh. Y también lo que, más allá de la diferencia de estilos que teníamos todos los compañeros, que era algo muy rico eso, ¿no? Que como no había moldes para escribir. Pasábamos, no sé, de Heidegger y el romanticismo alemán hasta Trackler, el expresionismo, no sé, era mucha riqueza, ¿no? Yo de hecho siempre estuve más impulsado por la poesía china, japonesa, y mis compañeros quizás estaban más marcados por el objetivismo o líricos como Orozco. Uh-huh. No sé, da mucha riqueza ahí. Vos decís que te mató el egocentrismo. ¿Se puede escribir? Viste que hay todo un debate en relación a la escritura y empieza, la escritura del yo, la escritura del yo es narcisista, es egocéntrica, algunas interpretaciones, ¿no? No quiere decir que coincida con eso. Digo, ¿se puede escribir sin ese yo? Es un debate que sí, que está presente. El yo no está mal para nada, el yo es algo que se puede utilizar. Acá van a decir todo el mundo que no se puede utilizar, que es imposible desmantelar el yo. Es muy desconocida ciertas antologías de la poesía japonesa, como por ejemplo el Manyoshu, una antología del año 600 al año 900, o el Kokin Wakayu, que es una antología donde se produce el desmantelamiento del yo. Por ejemplo, hay un poema del emperador Yomei, de los primeros poemas de Japón, que dice: hoy no hemos oído al ciervo que berrea en la montaña de Ogura al caer la noche. ¿Se habrá dormido? Bueno, esos poemas antiguos van a ser lo que después van a desembocar en el haiku, uh-huh, en el siglo XVII, ¿no? Sí, el desmantelamiento del yo es posible, es muy difícil para la mentalidad occidental, porque son diferentes maneras de proceder en el mundo. Bueno, pero ahí el ejemplo que dabas vos decía, no hemos oído, ¿no? Hay un yo, que es un nosotros. Pero el yo del cuerpo es diferente al pensamiento. ¿Cómo sería la diferencia? Porque como tal, para el haiku o para estos poemas, mencionarse a uno mismo no es utilizar el yo. Cuando se habla del yo como tal, es el plano de ideas, pensamientos, ideas políticas, amorosos, sentimientos, etc. Diferente es cuando se menciona el cuerpo. Uh-huh. El cuerpo es otra cosa. El cuerpo es el receptor de lo sagrado como tal para
para muchísimas tradiciones, hasta ciertas tribus, hasta ciertos pueblos originarios han utilizado poemas que se refieren completamente al cuerpo, no al yo. Para mí hay una diferencia muy grande en eso. ¿Cómo para vos, cómo pregunto, ¿no? Pero ¿cómo aparece, vos mencionás el cuerpo en la poesía, digo, ideológicamente, ¿qué es para vos el cuerpo en la poesía? ¿Qué es ideológicamente? Sí. Bueno, para mí el cuerpo es, quizás es una respuesta media trillada, ¿no? Pero el cuerpo como tal para mí es aquel que recibe, que primero que es lo que tenemos, es lo que está presente en la finitud de la vida como tal, y el cuerpo es el receptor de todo lo sagrado, de todo lo que es el mundo como tal, desde lo sensorial hasta lo visual, lo táctil, lo sonoro, qué sé yo. Creo que todo opera a través del cuerpo. De hecho, para mí lo sagrado no es una concepción metafísica o una concepción de las ideas, sino una concepción que opera completamente en la piel. Es el desplegarse del asombro, ¿no? Es ¿Cómo se recupera el mundo o el asombro por el mundo? A través del cuerpo. ¿La poesía empieza en el cuerpo? No sé si empieza en el cuerpo. Yo creo que son procesos que depende de cada poeta esto. Yo creo que como tal el cuerpo es muy necesario porque la poesía como tal tiene que generar un erizamiento a la hora de escribir, o al menos si uno quiere escribir un poema que se valga de poema o que esté marcado por ciertos elementos de la poesía, ¿no? Que es el asombro frente al lenguaje. Cada erizamiento de la palabra presupone algo violento, dice Calazo. Sí, yo creo que el cuerpo es súper necesario. No, tampoco vamos a decir que todos los poetas escriben a través del cuerpo o sienten ese erizamiento para escribir, no es así. Se han escrito poemas a lo largo de la historia para príncipes, para cortes, que obviamente no operaba el cuerpo, eran por encargo. Claro. Pero ¿Y en tu caso dónde empieza el poema? ¿Empieza a partir de una idea? ¿Empieza a partir de una emoción? ¿Empieza a partir del asombro? ¿Empieza, bueno, por este erizamiento del cuerpo del que vos hablás? Yo creo que empieza, me gusta esto, ¿no? Que en gran parte empieza por el cuerpo, obviamente, pero también por la música, siempre digo, ¿no? La mayoría de mis poemas los he escrito con música. Es como que es algo indisociable a la hora de escribir. La música clásica, no sé, me encanta para escribir. No. ¿Te pones música clásica, ¿no? y te pones a escribir? Me pongo a escribir, sí, esto es lo más friki y lo más nerd que te dije alguna vez. Me gusta, me encanta la escena, pero digo, a la hora de escribir, ¿no? Una de las características de la poesía es que tiene música, ¿no? Para decirlo muy llanamente. Ahora, a la hora de escribir, ¿esa música que vos escuchás altera la musicalidad del poema? Yo creo que se funden, ¿no? Se funden. O sea que un día podés poner heavy metal y otro día Chopin, digamos. Sí, puedo pasar de AC/DC a Chopin, Beethoven, no sé. Pero sí puedo decir que gran parte de los poemas que he escrito al menos se han reaccionado al asombro por la vida también, ¿no? No a la música. Hay poemas que sí han surgido de música, como dije, y hay poemas que han surgido por el asombro mismo de la vida, por el mundo, ¿no? He estado en un momento, ahora no, pero cuando escribí un libro que tengo por ahí, estuve muy marcado por el silencio. Para mí el silencio es de las cosas más interesantes que a uno puede llegar. Vos hablás de dos conceptos que me interesan. Una es el asombro frente al mundo, ¿no? Y otra es el silencio. ¿Es posible en un mundo, bueno, esta es mi concepción, ¿no? En un mundo tan alienado o alienante, ¿cómo se ejercita el asombro y cómo se ejercita el silencio, en tu caso? En mi caso también vivo en un pueblo, lo que permite más ese silencio, ¿no? que vivir en la ciudad. Sí soy un creyente de que se puede recuperar el asombro por la vida, sino... De hecho, las palabras hacen eso. Son diferentes maneras de recuperar el asombro, pero cuando uno inicia el poema, está deslumbrado por las palabras, o está sintiendo un temblor por el lenguaje. Si no, uno no escribiría.
Creo que el asombro por la vida como tal es que en lo más mínimo pueda temblar el mundo por primera vez de vuelta, ¿no? O al menos eso es lo que aspiramos a aquellos que nos gusta el haiku o que nos gusta la poesía japonesa, que está basada por esos conceptos. El silencio desemboca en el asombro, son cosas que van de la mano. Haiku 2 significa camino de silencio, es decir, algo que se entrena, entonces, pero como tal el silencio lleva a la desmantelación o a que el yo se reduzca, y ahí esperemos que el mundo nos sorprenda, ¿no? Y de ahí surge la escritura del haiku mismo. Si vos tuvieras que decir de qué habla tu poesía, ¿cómo, sí. ¿Qué crees que sondea? Es muy difícil la pregunta porque a veces cuando me gusta. ¿De qué trata la poesía? Qué sé yo, como es difícil, ¿no? Pero pensarlo. Pero si vos tuvieras que decir, bueno, ¿cuáles son las cuestiones que aborda tu poesía? ¿Cuáles serían? Yo creo que la sencillez es una de las primeras en la escritura, ¿no? Intento no generar poemas con un lenguaje muy pomposo o exuberante. La naturaleza es algo que está marcado tanto en El pasto muerto, cría luciérnagas, como en un próximo libro que saldrá, creo yo, ¿no? Y lo sagrado pero yo te digo, como concepto, ¿no? De algo que aleja al lector, algo que pone una traba, quizás como es el romanticismo alemán, movimiento que me encanta, pero viste que el romanticismo alemán genera una distancia entre el poeta, claro, y la gente. Esto yo creo que lo sacro estaría, digamos, más en lo habitual, digamos, en lo común, claro, lo sagrado en la realidad misma. Claro. Sí, lo sagrado en la realidad misma. De hecho, cuando uno ve el haiku, ve que hay niños de 5 o 8 años escriben, y escriben haikus perfectos, porque están reaccionando frente a lo real. Sí. No hay metáfora, no hay juegos lingüísticos, no hay pensamiento, estás escribiendo lo real. Y eso es accesible a todo el mundo. Bien, en esta presentación que yo hacía hablábamos de las 33 cruces en 2020 y El pasto muerto cría luciérnagas. ¿Cómo fue el pasaje de un poemario al otro? El primero es un... ¿Viste esos poemarios que son olvidables completamente para el autor mismo? Pero casi todos dicen, bueno, el primero no, o ni lo nombran, ¿no? No, sí. Yo lo sigo poniendo hasta ahora. Ya el año que viene no sé, no prometo nada. ¿Por qué te pasa eso con el primero, que decís es olvidable? Porque me faltaban muchas herramientas. Y yo estaba muy marcado por el surrealismo. Y sabemos, cuando uno está muy marcado por el surrealismo y es joven, son como dos elementos que juntos no van muy bien. Claro. Sí, es el combo perfecto. Sí. Ya en El pasto muerto me puse re obsesivo, hacía 10 versiones de cada poema, fue como un proceso mucho más obsesivo, mucho más preciso, creo yo. No es que todo esté bien, digo, pero estoy conforme con El pasto muerto, más allá de eso me gusta el resultado que se obtuvo. Obviamente hay poemas que digo, ¿para qué lo puse? Pero eso te iba a preguntar, ¿cómo se arma un poemario en tu caso, no? Porque además, recordemos que vos, además de ser poeta, trabajás en una editorial. O sea que estás cerca también de otros, sí, armando sus propios poemarios o sus propios libros. Sí. ¿Cómo se arma un libro? Digo, uno está escribiendo y va juntando por temática, o de repente dice, bueno, no, me interesa abordar en un poemario tal cuestión y empieza a escribir en función de eso. ¿Cómo incluir algunos poemas o dejarlos afuera? Bueno, la sección, dejar afuera o no dejar afuera también depende mucho del estilo que lleve el libro. Es decir, si vos estás escribiendo en un estilo objetivista, un estilo muy sencillo, sería medio raro o en una misma sección meter, no sé, un poema de los San Juan de la Cruz, un poema místico. Importa mucho el estilo. Para mí lo estético importa muchísimo en la poesía. O al menos porque el libro como tal publicado ya es otra cosa que el libro escrito, ¿no? Ya es un objeto diferente que requiere mucho cuidado. Y yo creo que también que las secciones son la forma más fácil de dividir el libro, de ordenar un libro,
pero si no, no sé, hay que buscar también con el autor o con nosotros mismos qué queremos, ¿no? Cómo queremos que nuestro libro vaya graduándose. Ujú. Es decir, hablar de la muerte, no sé, poner ejemplo de un familiar, permite quizás mucho más movilidad en el lenguaje. Claro. Porque la muerte como tal es un desborde del ser. Quizás se permite una mayor movilidad del lenguaje, una mayor imprecisión. En cambio, si un autor viene diciéndote, yo quiero trabajar el silencio, quiero que sea un poemario del silencio, eso implica otros elementos. Implica que tenemos que meternos en la precisión de una manera mucho más minuciosa, tenemos que controlar cada palabra, el corte de versos, etcétera, ¿no? También depende siempre de la temática de lo que quiera trabajar cada autor o cada poeta. Y en tu caso, ¿cómo fue el armado de tus poemarios? En el caso, el pasto muerto, yo iba a decir algo re profundo, pero mentira. El armado del pasto muerto se divide en poemas que escribí en 2020 y 2021, creo. Sí, lo dividí así. Pero en el caso igual creo que hay un orden de la realidad, hay un orden de poemas que no... De poemas que empiezan y terminan, poemas que no dejan quizás finales muy abiertos. Creo que hay un orden igual, ¿no? Interno del libro. Ahí están las citas de Santoka, las citas de poetas del Kokin-Wakayu como Shikochi no Mitsune. Creo que sigo una misma obsesión de autores. Sí, en mi caso creo que es eso, fue un ordenamiento a través de un contacto con la realidad. Aún así hay metáfora, ¿no? Pero hay un contacto con la realidad y aquellos poemas que se fueran mucho de eso no fueron incluidos. Fíjate que es llamativo porque vos me decís, estos poemas los escribí en 2020, 2021 y había un contacto con la realidad. Y bueno, recordemos que era una realidad muy singular. Estábamos en el medio de la pandemia. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Digo, ya pasó tiempo, no digo que todos los poetas tengan que sacar un libro por año, pero pasó el tiempo. ¿Por qué te parece a vos que justo durante la pandemia sacaste un libro que se llama Las luciérnagas, el pasto muerto cría luciérnagas? ¿Y cómo se relacionaría estaba con la estudiando realidad, historia en ese digamos? momento. Estaba con la carrera de historia, ya estaba en las reuniones virtuales, tenía mucho tiempo para escribir. Creo que eso le pasó al 99,9% de los poetas, ¿no? Sí. Y se publicaron muchos libros durante ese tiempo. Sí, ¿y por qué crees que sucedió? Por lo menos en tu caso. Yo creo que también frente a esa situación uno intenta refugiarse en el lenguaje. Al menos en mi caso no puedo siquiera sufrir mucho la pandemia, ¿no? Porque no tuve pérdidas grandes ni nada de eso. Pero yo creo que en todo momento la palabra resulta un refugio para el ser. Es mirar a Paul Celan cuando le matan los padres en Auschwitz y recurre al lenguaje a través del poema Fuga de la Muerte. No sé, yo creo que el lenguaje opera en esas situaciones límites de una manera mucho más intensa, o en aquellas situaciones en las cuales se produce un desborde o un colapso total de todo, como fue la pandemia. El lenguaje está mucho más en contacto con el ser, está mucho más en contacto o la palabra fluye mucho más, se extiende mucho más. Recién dijiste, bueno, por ahí la palabra durante situaciones de desborde, ¿no? Aparece más. Digo, y también tiene que ver con la suspensión de la vorágine, de la vida diaria, ¿o no? Sí, completamente. Bueno, Javier Galarza escribió un libro el cual presenté con Gabriela Franco, que es La religión Hölderlin, que habla, ¿no?, de todo esto, ¿no?, de cómo en ciertas partes habla, ¿no?, de cómo se suspendió el tiempo durante la pandemia. Y es loquísimo porque uno mira para atrás y parece que no hubiese pasado, como si fuese algo que... Una anécdota, ¿viste? O algo leído en un libro. Fue muy loco ese tiempo, al menos en mi pueblo también se vivía muy así. No sé, en Capital me dijeron que no, pero se vivía, al menos en mi pueblo se vivía de manera muy intensa, controlaban que todos estén adentro de las casas, estaba el alarma a tal hora. Sonaba acá también. Nosotros en Chacabuco es chiquitito y había un toque de queda con
con sirena de bomberos, ¿no? Sí, sí. Sí, no, era re apocalíptico. Muy, muy. En la calle nadie, y si había alguien ya estaban como todos haciendo como un control policíaco, más allá de que fueran policías o no, ¿no? Sí, sí. Es interesante esto que mencionás vos como suspensión del tiempo. Digo, ¿se puede escribir sin que haya desborde y suspensión a la vez? Sí, se puede escribir. Se puede escribir en todas situaciones para mí. Sí es verdad que obviamente frente a la muerte, frente a la situación de incertidumbre, frente a la suspensión de la vida, la palabra reacciona de manera diferente porque el sujeto reacciona de manera diferente. No es lo mismo escribir en un momento en que la pandemia ocupaba todo a escribir, no sé, en el Monte Wang Claro. sin ninguna preocupación. Claro. Mira, Mandelstam decía hay que estar en el tiempo, que es una realidad. Hay que saber ver el tiempo, tampoco podemos obviarnos de él. Yo creo que cada poeta o cada escritor reaccionó de maneras diferentes. En mi caso siempre, o al menos es la preocupación que yo tengo en mi poesía, es que mi poesía sea lo más entendible posible. Quizás también es una manera de responder a que cualquier persona pueda entenderlo, que cualquier persona pueda agarrarlo al libro y no sé, no es la preocupación, no tiene que ser la preocupación de todo poeta para nada, o si no, no existiría Vallejo. Claro. Gracias que existe Vallejo. Digo, cada poeta tomó diferentes preocupaciones en ese momento, diferente labor, creo que en la poesía. Algunos lo habrán tomado como una salvación del yo, no lo digo como algo egocéntrico, una salvación de ellos mismos, ¿no? De cómo salvarse frente a la situación a través del lenguaje, que es lo que manejamos. Algunos poetas no habrán podido escribir nada, supongo. También hay situaciones límites que la palabra se acalla, ¿no? Enmudece. Hay como no sé. de todos los colores, ¿no? Ahora, sí. En tu caso particular, ¿cuándo escribís? Digo, ¿lo haces diariamente? ¿Te impones escribir diariamente? ¿No esperás como que suceda? Soy un desastre. Soy completamente un desastre para la rutina de escritura. De hecho estuve 8 meses sin escribir el último tiempo, volví a escribir en enero, creo. No, soy un desastre para las rutinas. Sé que es completamente necesario. Stephen King dice, no, tenés que escribir todos los días 6 horas. No sé cómo hacen. La pregunta es interesante esto, ¿no? Tenés que escribir 6 horas por día. Es muy interesante porque no sé si te ha pasado alguna vez que la gente te dice, ¿no tenés uno nuevo? ¿No tenés, no? Como la novedad de escribir esto ahora, además de lo que conoces. Sí. La escritura ¿la escritura va ligada a la productividad o no? No, el día que se liga a la productividad ya está. Claro. Tiramos todo de un 9º piso. Claro, es interesante porque a veces la gente que no escribe te dice, ¿no? Como, ay, pero no escribiste uno nuevo, yo quiero uno nuevo, ¿no? Y capaz uno está como 8 meses con una idea ahí que viene armándose lentamente, ¿no? Sí, y también en realidades, a veces uno tiene que optar en cocinarse un pollo o escribir un poema, y el hambre gana muchas veces a... Bueno, eso lo dice Mary Oliver, ¿no? Bueno, hay un momento que al poeta se le cae el diente y tiene que ir al dentista, una cosa así decía, ¿no? Como que tiene que suspender el acto de estar como imbuido en esa sensación de yo creo que toda persona que diga que vive en estado poético, que respira la poesía, es un mentiroso, hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo porque hace sentir mal a todos. Sí, hace sentir mal a todos, nadie puede vivir en estado poético. Pero sí admiro mucho a la gente que puede escribir todos los días. Yo conozco gente que puede escribir todos los días, una hora al menos, y es gente la verdad es algo buenísimo, porque obviamente la palabra se entrena, se pule. ¿Sí? Yo nunca pude. Sí leo mucho. Ponele que no escribís, eso te iba a decir, ¿qué haces? ¿Lees? ¿Corregís? ¿No haces nada? Mira, leo mucho siempre, he leído mucho, creo que soy muy... O sea, he leído más de lo que he escrito ciego, bueno, es una obviedad. Pero, no sé, he leído mucho y he leído muy variado, no sé, desde los cantos de Pound hasta la Biblia. Claro. No sé, he leído mucho. Mucho ensayo también, quizás.
Sí, es verdad que de ahí uno va anotando palabras, ¿no? Va robando alguna palabrita siempre. que le sirva para su próximo poema. Claro. Yo creo que, cuando uno no puede escribir, tiene que leer mucho. No sé, tampoco significa que pueda escribir después de eso. Uno también se frustra, ¿no? Lea Orojo, que escribe esos poemas gigantes de catedrales, y dice, y bueno, ¿y ahora qué hago yo? Sí. ¿Te pasa de volver a tus poemas y decir, Ay, yo tengo bloqueado a las 33 cruces, yo no vuelvo a ellos. Para mí los escribió, no sé, los escribió un alter ego o algo así. Claro, viste, como que hay días que lees lo que escribís y decís, ay Dios. Es genial todos los mecanismos que se ponen en funcionamiento. Viste, bloquearse para uno mismo. No, exacto, para es bloquearse tremendo. uno mismo. Es tremendo. Alan, y la corrección, digamos, hay personas que dicen, bueno, en la edición del texto, en la corrección del texto está la verdadera escritura. ¿Cómo te llevas con esa parte? No, yo soy un obsesivo de la corrección. Soy completamente obsesivo con la corrección. Ya hoy había dicho 10 veces, escribía 10 versiones del mismo poema. Claro. Bueno, Cavafis hacía 50 versiones de cada poema. Era una locura. O bueno, hubo Mujica 20 versiones de cada poema también. No, para mí la corrección es completamente necesaria, porque no significa que vos estés cortando el texto base. Estás simplemente podando todo aquello que sobra. De hecho, hay textos, uno ve textos hermosos, ¿no? Completamente preciosos, y ves que realmente lo que vale está en el recorte, ¿no? Claro. Sí, es decir, no, para mí la corrección es no publiquemos rápido, corrijamos mucho, hay que alejarse mucho del texto también. Uno escribe y dice, wow, escribí el mejor poema del mundo. Figueroa tiene un poema que dice así, ¿no? Sí. Llevé este poema como si fuese un diamante en la frente, y después me di cuenta que no. O sea, uno tiene que alejarse mucho del texto, darle espacio, que respire, y después recordar. Y en tu trabajo como editor, sí, ¿no? En tu trabajo dentro de la editorial, ¿cómo haces para congeniar tu visión individual de la poesía, tu trabajo sobre la poesía, de tu propia poesía, con la de otros escritores? Bueno, ahora estamos corrigiendo con una autora de una novela muy linda, una novela muy linda, y también mira, me ha tocado siempre personas que hemos congeniado mucho para la corrección. Obviamente, quizás algún autor te dice, esto quiero dejarlo. Uh-huh. Y al fin y al cabo son decisiones o consensos que se establecen. Uno tampoco puede quitar algo que el autor considera completamente necesario. Uh-huh. Sí, la corrección es necesaria, sí es necesario que se reduzcan muchas cosas, que quitemos muchas cosas, que cambiemos ciertos sentidos. Hoy, como dije, estoy corrigiendo una novela con una autora y es hermoso el proceso de corrección. Al menos cuando podés coincidir con la autora es buenísimo. Por eso también siempre es necesario entrar con mucho respeto al texto del otro, porque estás entrando a un mundo, estás entrando también a algo que llevó años quizás. Sí, a una sensibilidad, ¿no? A una sensibilidad, a una forma de ver el mundo, a una forma de operar sobre él. Cada palabra se lleva como con mucho amor. Uno sabe eso, ¿no? Uh-huh. Siempre, por lo menos es mi visión, no sé si la compartís, pero siempre hay un riesgo en el mercado, estamos hablando del mercado editorial, ¿no? Que en impronta de ventas o en ciertos usos y costumbres del momento, uno apague sensibilidades en virtud de priorizar las que están siendo consumidas. ¿Cómo se hace frente a eso? Perdón, Alan. Sí. Me parece que esta pregunta que hizo Juli es sumamente interesante, casi te diría importante, y me parece que está formulada solo para entendidos. La bajamos un poquito más. Ponele, en música. Uh-huh. Bueno, hay distintos estilos de música, hay distintas sensibilidades en esa música, ¿no? Propuestas de percepción diferentes, mentalidades diferentes, pero si nosotros vamos a digamos, lo que se escucha en las radios, en la tele y demás, hay una marcada tendencia a lo que más se consume. La sensibilidad hegemónica, vamos a ponerlo así. Ponele. Sí.
Como para que se entienda el en concepto. literaturas, pienso yo, se corre el mismo riesgo, ¿no? Como se corre en cine, como se corre, claro. ¿no? Uno agarra Las Netflix y temáticas, mira de qué todo se Netflix habla. y es Sí, como, claro. wow, sí, esto es Netflix, Sí, ¿no? claro. Dark. Digo, a la hora de editar, ¿se corre ese riesgo, Alan, o no? En nuestro caso al menos no, yo creo que nunca nos pasó. Siempre lo preguntamos entre todos si queremos publicar tal cosa o no. Uh-huh. De hecho, nosotros mismos, por ejemplo, por lo general buscamos a quién vamos a publicar. Mirá, debe pasar también, debe pasar mucho más en las grandes editoriales, Uh-huh. no sé, digo, por ejemplo, si te vas a la editorial que publica Stephen King, obviamente no Claro. vas a tener que seguir ciertos mandatos del mercado. Uh-huh. Para mí el mercado editorial de Argentina es completamente rico. Uno ve la variedad que hay de poesía y es una cosa impresionante. Impresionante. Para mí es completamente rico esto que está pasando hoy en día. Hay mucha editorial independiente, ¿no? Muchas pequeñas editoriales que también generan como un movimiento particular. Sí, también muy variado, ¿no? Uno ve Patronus, es bellísima también, uno va abajo la luna y encontrarse maravillas, Tremendo, es decir, sí. no sé, para mí los que estamos al menos hoy en día en las editoriales argentinas de poesía, yo creo que se está haciendo algo muy genuino, tal vez que mi visión, ¿no? Pero para mí es algo muy genuino y algo muy importante que se esté moviendo tanto la poesía, cosa que nunca pasó. No. Nunca pasó que haya tantas editoriales, no sé, cada una tiene su forma de proceder, obviamente, pero es muy rico. Es decir, que si en cuanto a la música, si me preguntás si la poesía argentina hay más música trap o más jazz, te diría que hay más jazz. Ah, bueno, eso está bien, está muy bien. Bueno, pero no quiero que nos demoremos, igual la última pregunta fue heavy, así que vamos a salir de ahí, pero digo, no quiero que nos demoremos y me encantaría que los oyentes conozcan lo que escribís, así que si tenés algo para compartirnos, va a ser un placer. Bueno, acá leo un poema. El trabajo de esperar que un capullo de durazno caiga en lo oscuro no es menos frágil que tus palabras resignándose esta noche. Hay una hoguera que no vi y que se apaga. Callamos. Nuestras sombras se sacuden como un ramaje oculto. Amanece. De los troncos desciende el rocío. Ese del pasto muerto, lo tenía a mano. Tremendo. Alguien me mandó ayer un mensaje, no voy a delatar, pero me dijo, tan joven y escribe tan bien. Tremendo. Obviamente queremos escuchar más porque no nos vamos a ir con este sol. Voy a ver si me acuerdo de alguno de los nuevos de memoria. Si digo cualquier cosa, ustedes digan que dejamos, no tenemos el original para marcarte nada, así que tranqui. Sí. Tengo un poema muy cortito que dice: la cornamenta de los ciervos roza las flores, esos huesos perfumados y ahora cubiertos de rocío. Muy cortito ese, medio. Y no sé si quieren que lea otro más de. Por supuesto que sí. Bueno. La madera roja, la madera amarilla y húmeda de los árboles, el rocío, el amor de los largos inviernos, la mañana, la noche, la canción de todo aquello que está cayendo. Crece el humo en la choza, como el humo a las ramas me tocas, la madera roja, la madera amarilla, el rocío. Tremendo, Alan. Estoy recitando de memoria, así que puede ser que esté. Tremendo. Decime, ¿dónde se consigue? No sé si preguntarte por las 33 cruces, porque sabemos que está bloqueado, pero digo, el pasto muerto cría luciérnagas, ¿dónde se puede comprar? No quedan más ejemplares de hace tiempo, pero está en mi perfil de Facebook o Instagram para descargar gratis. Ajá, han visto, lo quieren leer, buscan a Alan Laveglia en Facebook y descargan El pasto muerto cría luciérnagas. ¿Se viene próximo poemario o no? Y yo creo que sí, yo creo que este año se viene algo. Bien, cuando se venga ese algo, obviamente tenés las puertas abiertas acá para contarnos un poco más de qué se trata, dónde sale y cómo conseguirlo.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos por sumarte a este espacio oasis que le decimos un martes a las 11 de la mañana en una FM. Muchísimas gracias. Bueno, ahí pasaba entonces, pensaba en esto que acabas de decir, ¿no? Este oasis, porque nosotros lo valemos, es como un eslogan de L'Oreal. ¿Por qué? Porque nosotros lo valemos. Es así de sencillo. Porque se te antoja. Y me gusta, mi hijo más chico me dice, le digo, Jacinto, ¿por qué no sé cuánto y tal cosa? Me mira y me dice, porque puedo. Bien. ¿No? Me gusta este espacio oasis porque podemos. Porque podemos. Señora, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. 56 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó la señora Juliana Chacón en Kilómetro Cero. Kilómetro Cero. El origen